eh, intelectual o jurídica, también como se le suele llamar. Y algunos que dicen que es persona jurídica individual y persona jurídica ideal o moral. Ellos no establecieron una división al respecto. Hola, profe. ¿Me ¿Verdad? escuchas? Sí, ¿De qué exactamente estás hablando? Yo acabo de entrar y acabo de comenzar persona unidad 7. unidad 7. Dale, muchas gracias por agarrar mi libro. 17, compañera. Bueno, ¿en qué iba? Y tenemos la definición de persona, ¿verdad? Que normalmente se utiliza el de Vélez Sarsfield, el artículo 32. Dice, todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas. Los romanos no dieron una definición, ¿verdad?, sobre el tema. Sí establecieron los fundamentos, bases de lo que iba a ser la persona como tal, ¿verdad? Normalmente ellos llamaban a lo que nosotros llamaríamos personas jurídicas, universitas o corpus habere, ¿verdad? Que teníamos menos la misma característica o los mismos elementos que encontramos en la persona física, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen las fuentes, así como el pretor dio acción en nombre de los individuos de un municipio, así también juzgó que debía concederla contra ellos. ¿Qué quiere decir que el pretor dio acción? Quiere decir que dio la posibilidad de demandar. O sea, se podía demandar al municipio y el municipio podía demandarte. Y esto es muy importante porque la legitimación activa, como se llama el derecho de reclamar ante los tribunales o de defenderse ante los tribunales, ¿verdad? Es un atributo único y exclusivo de la persona, ¿verdad? Un chimpancé, un pájaro, un pescado o un árbol, no van a poder defenderse ante los tribunales de un ataque jurídico, ¿verdad? Entonces, el único que puede hacer eso es el ser humano. Profe, en esa época los municipios serían lo que nosotros también le llamamos actualmente municipios. Sí. De hecho, el municipio es el origen de la persona jurídica, ¿verdad? La personalidad jurídica, tal y como nosotros la conocemos, se encuentra su origen justamente en, en el municipio, ¿verdad? Porque los romanos no llegaron a concebir al Estado tal y como nosotros lo conocemos hoy en día. Para ellos, más bien, el municipio era la institución jurídico-política más importante, ¿verdad? Vemos que no solamente los romanos, también los griegos tenían este concepto, ¿verdad? Las poli, las chivitas son prácticamente iguales. O sea que para ellos, en aquella época, lo que nosotros sería Estado para nosotros era el municipio, vamos a decirle así, tipo. Y el municipio era el Estado y el municipio propiamente dicho. Ya. Pero también vemos que Ulpiano dice, si algo se debiera a una corporación, no se debe a cada uno de sus individuos, ni lo que la corporación lo adeuda a cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, el derecho de contraer obligaciones, o sea, la obligación de contraer obligaciones o el derecho de conceder créditos, ¿verdad? Son inherentes a la persona. Y vemos que las corporaciones, en tiempos del derecho romano, nos dice Ulpiano, que también tenían esa función, ¿verdad? O sea, la capacidad de prestar dinero o de recibir dinero en préstamo es una característica inherente a la del ser humano, ¿no? A la persona física. Pero también vemos aquí que ocurre lo mismo con la corporación y atiendan bien que Ulpiano distingue lo que es de la corporación y lo que es del individuo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las corporaciones
están dirigidas o administradas por personas físicas. Entonces, encuentra que existe una división entre el patrimonio de los socios que conforman la corporación y el patrimonio que conforma lo que es propio de la corporación. Y ese es un elemento muy importante porque básicamente la persona jurídica, para entenderla como tal, siempre tenemos que tratar de buscar que la misma tiene que tener un patrimonio. O sea, el patrimonio es una característica que demuestra la existencia de una persona jurídica. Ahora bien, ese patrimonio es distinto a la de los socios que la componen, de tal forma que si tenemos una corporación y de la corporación tenemos 3 socios, y tenemos un acreedor de la corporación, el acreedor de la corporación va a cobrar su crédito con el patrimonio de la corporación, no va a ir contra el patrimonio de los socios. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, hay una separación entre lo que le pertenece a la corporación y lo que le pertenece a cada uno de los miembros que conforman la corporación. Ahora bien, el nacimiento de la persona jurídica. Dice el digesto, 3 individuos constituyen colegio. Y esto es lo que más bien se ha de observar. Eso está en el digesto. O sea, para constituir una persona jurídica era necesario en Roma de 3 individuos que la conformen y la consoliden, ¿verdad? Otro elemento muy importante es que debe ser reconocido por el Estado. En Roma este atributo era del Senado, mientras que hoy en día, ¿verdad? Las corporaciones, las asociaciones, establecimientos, etcétera, ¿verdad? Con el carácter de personas jurídicas desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, ¿verdad? Con aprobación de sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa. Entonces tenemos de que el Estado es el que tiene que reconocer, ¿verdad?, a la persona jurídica. En Roma esto era función del Senado. En nuestro país es por medio del Poder Judicial hoy en día. Elementos que encontramos cuando hablamos de la persona jurídica, tenemos por ejemplo el caso del estatuto, ¿verdad?, que es la norma con la cual se rige la persona jurídica. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene personería jurídica, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede demandar a la Facultad de Derecho? A la Universidad Nacional era que vos explicaste una vez. Sí. A la universidad se puede demandar, pero no a la facultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene la legitimación activa es, según los estatutos, el rector de la Universidad Nacional, en este caso la rectora, ¿verdad? Y eso es así por estatuto. El estatuto es la norma que rige las relaciones de los particulares con la persona jurídica. De los derechos y deberes de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen los mismos derechos que tienen las personas físicas, como ser, por ejemplo, adquirir derechos, ya sea por compra, por donaciones, regalos, sucesión, ¿verdad? O sea, puede ser mortis causa, o sea, la sucesión, o inter vivos, una compra-venta, una donación, a título oneroso o título gratuito, ¿verdad? Ya sea que se compra, ya sea que es producto de un obsequio. Ahora, los derechos que no tiene una persona jurídica son los que son inherentes a los derechos de familia. Por ejemplo, no puede contraer matrimonio,
no puede ejercer la patria potestad sobre nadie, ¿verdad? Estos son derechos que solamente tienen los que constituyen la familia. Evolución de las ideas acerca del patrimonio, de los patrimonios comunes y de las personas jurídicas. Y así tenemos que en los tiempos antiguos tenemos que existieron algunas instituciones que iban a dar origen a las personas jurídicas. Por ejemplo, están las agrupaciones reconocidas como sodalitates, normalmente tenían carácter religioso. Ahí hablamos, por ejemplo, de los colegios sacerdotales. Está, por ejemplo, el colegio de los pontífices, de los augures, de los oficiales, de los flamines. Eso eran instituciones que tenían esta función. Estos tenían el derecho de elaborar sus propios estatutos, y los colegia et corpora de carácter religioso y profesional, así como las solicitates, aparecen como entidades capaces de poseer bienes. O sea, son, como habíamos dicho en un inicio, los que tienen la capacidad de tener un patrimonio. Después tenemos el fisco imperial y sus privilegios. El fisco es una entidad, una persona jurídica, ¿verdad? Administrada por el emperador, ¿verdad? Pero cuyo patrimonio es independiente a la del emperador. Es inherente a aquel que ejerce la, ¿cómo se dice? Aquel que ejerce la magistratura imperial, ¿verdad? El administrar este privilegio del fisco. En Roma existía dos tipos de instituciones de recaudación. Uno era el erario público, ¿verdad? Que pertenecía al pueblo romano, ¿verdad? Y era administrado por el Senado. Con el tiempo esta institución va a ir desapareciendo, ¿verdad? Y va a quedar en su reemplazo el fisco, ¿verdad? Que era el conjunto de bienes destinados a la administración imperial y que estaba en oposición abierta a lo que era el erario público, ¿verdad? Normalmente el fisco imperial era administrado por el emperador. El fisco gozaba de numerosos privilegios, ¿verdad? Que fueron acordados, como por ejemplo privilegio de enajenación, de tal forma que si una persona, enajenación quiere decir vender, ¿verdad? De tal forma que si alguien vendía un inmueble que me pertenecía a mí al fisco, yo no podía pedir la nulidad de ese acto de venta, de enajenación. Entonces, todo lo que el fisco compraba, aunque no fuera de la persona que ejercía el dominio, entonces quedaba en esa condición, ¿verdad? Perdía el inmueble, pasaba al fisco. Privilegio de usucapión, no se podía adquirir los dominios del fisco por medio de la usucapión, ¿verdad? La usucapión es la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo. O sea que el derecho del propietario sobre los bienes que le pertenecen prescriben con el tiempo. Y si una persona estuvo en posesión por largo tiempo y de forma pacífica, ¿verdad? Puede pedir la usucapión de los mismos. Ahora, si la cosa pertenece al fisco, no puede ser usucapión. Hoy en día serían los terrenos fiscales, por ejemplo. Después tenemos privilegio de concurso. El fisco podía exigir el pago de su crédito con preferencia a los acreedores comunes. Normalmente en la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Se hace un concurso de acreedores y todos los acreedores se presentan y van cobrando sus deudas, ¿verdad? En
En el caso del fisco, él cobraba primero antes que todo, ¿verdad? Eso mismo ocurre hoy en día con respecto a lo que uno debe al Estado, al municipio, a los empleados, a los abogados y en último lugar vienen los acreedores hipotecarios y después los acreedores girografarios. Después tenemos privilegio hipotecario. Todos los créditos del fisco tenían como garantía la hipoteca legal y general sobre los bienes del deudor. ¿Qué implica el privilegio hipotecario? Normalmente el primero que inscribe la hipoteca es el primero que cobra. Entonces, de ahí viene este privilegio. Después tenemos privilegio de intereses. Los créditos contra el fisco no producían o no generaban intereses moratorios. Privilegio en la venta. El comprador no podía intentar contra el fisco la acción redivitoria, ¿verdad? O vicios ocultos en la cosa, ¿verdad? Normalmente si uno compra una cosa que tiene algún defecto, tiene un periodo para reclamar la devolución de lo pagado y devolver las cosas. Es por eso que la mayoría cuando compra un vehículo, ¿verdad? 0 kilómetros, viene con una garantía de 2 años. Y durante esos 2 años, por ejemplo, qué sé yo, le ocurre alguna cosa al vehículo, entonces uno devuelve y le tiene que devolver o el importe o otro vehículo de igual calidad, de igual calidad, ¿verdad? Del que había comprado. Esto no se da con el fisco. El quanti minoris también se podía dar pidiendo para que se les disminuya el precio por lo pagado, ¿verdad? Si la cosa tenía efecto, entonces que me cobre menos de lo que me debía de pagar. Después tenemos capacidad para heredar, de que no usaron todas las personas jurídicas, ¿verdad? El fisco sí tenía ese privilegio. También el Estado hoy en día, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, una persona muere sin herederos, todos los bienes pasan al Estado paraguayo. Exclusión de la compensación en los créditos que el particular haya tenido contra el fisco, ¿verdad? No se podía exigir fianzas al fisco porque se consideraba que era solvente. Y después tenemos las corporaciones que eran admitidas en Roma. Ya habíamos hablado del municipio. El municipio era el primero con el que aparece esta capacidad, ¿verdad? de la persona de legitimación activa, o sea, de poder defenderse y defender. El municipio también podía administrar ciertas cosas en comunes, como por ejemplo el anfiteatro, el teatro, el circo, ¿cómo que se llama? Los baños romanos, ¿verdad? Que son las famosas termas romanas. Después también podían adquirir cosas por medio de donación legal y otras similares. Las corporaciones, ¿verdad? Que tenemos las corporaciones universitarias que su función es ¿cómo se dice? Tiene por fin recaudar dinero, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, hoy en día una persona jurídica de carácter industrial, comercial o bancaria. Después tenemos las sodalitas o sodalitates, ¿verdad? Que son lo que hoy en día serían las asociaciones que tenían con fines religiosos, ¿verdad? Hoy en día sería el caso de los clubes, de las asociaciones de empleados o los colegios de abogados, médicos, centros de estudiantes, ¿verdad? Todo eso serían personas jurídicas que tienen por fin ayudarse. Las corporaciones tienen por fin recaudar dinero. Las sodalitates, o sea, las asociaciones tienen por fin ayudarse mutuamente entre los miembros que conforman esta persona jurídica.
Y por último tenemos las fundaciones. Las fundaciones tienen por finalidad, ¿verdad? Ese es el término que difiere en cuanto a la fundación con respecto a la corporación en las asociaciones. Porque las fundaciones tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? En Roma eran las pietas, ayudar a las personas más necesitadas por medio de los orfanatos, asilos, hospitales, todo eso que aparece en gran cantidad en tiempos del Imperio Cristiano. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema? De mi parte no, profe. Profe, entonces las asociaciones y las fundaciones como que tenían la misma finalidad, ¿verdad? En fin, tiene que ser la palabra. En cuanto a fundación decimos finalidad, pero cuando hablamos de asociaciones y corporaciones, fin. Pero no es el mismo, porque uno es recaudar dinero y el otro es proteger. Por ejemplo, el colegio de abogados, ¿para qué está? ¿Para juntar dinero o para ayudarle a los abogados? Para ayudarle a los abogados, profe. Ustedes ya votaron para el centro estudiante. O el año que viene recién votan, ¿verdad? A partir del año que viene, profe. El año que viene, ¿verdad? Bueno, ahora ya va a haber gente que le está haciendo campaña proselitista, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que persigue el centro estudiante? Ayudar a los alumnos. Ayudar a los alumnos. No es juntar plata, ¿verdad? Así mismo, Porque profe. según el estatuto tengo entendido que todos los miembros deben de pagar una cierta cantidad de dinero. Nunca se cumplió esa parte del estatuto, que yo sé. ¿Verdad? Lo mismo pasa con el colegio de abogados. Ahí se tienen que pagar una cuota social. Los clubes, cosas por el estilo también tienen esa función. Bueno, después, ¿hay más preguntas? Profe, hablaste de los elementos de lo que serían las personas jurídicas y hablaste de estatuto. Sí. ¿Y qué más otros elementos hay? ¿O solo el estatuto? Y la representación, o sea, hay uno que representa todo que es la cara visible de la persona jurídica, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, ¿quién representa al municipio? El intendente. ¿Y al Estado? El presidente. ¿A la universidad? La asamblea. No, representa. El rector. El rector es el que representa. La máxima institución es la asamblea, pero el que representa es solamente una persona, siempre tiene que ser. El rector. El rector, en este caso el rector. Y después tenemos el centro estudiante, ¿quién es el que le representa? Presidente o presidenta. ¿Y el colegio de abogados? Ay, ya me mataste, profe. El presidente del colegio de abogados. No, nosotros un presidente. Bueno, la representación. Después, ¿hay alguna otra pregunta sobre esta unidad? Y los requisitos para personas jurídicas, dijiste que tenían que ser 3 individuos. Sí, y ser reconocido por el Senado. Sí, solo esos dos, ¿verdad? Sí. Gracias, profe. Dale, listo. Profe, ¿era reconocido por el Estado o por el Senado? En nuestro país es por el Estado y en Roma es por el Senado. Ya, gracias. Bueno, pasamos entonces a la unidad 18. Cosas y derechos reales.
Los romanos denominaban a las cosas en latín res, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra que da origen a esta rama del derecho que son los derechos reales, o sea, los derechos sobre las cosas. Normalmente las cosas se hallan en nuestro patrimonio. El patrimonio es el conjunto de cosas que están en nuestro poder más los créditos, o sea, lo que nos deben a nosotros, menos las deudas que tenemos. Entonces eso vendría a ser el patrimonio. Para los romanos, ¿verdad? Ese patrimonio viene a ser las cosas, ¿verdad? Los créditos que tenían, ¿verdad? Ellos consideraban que lo que los otros le deben está dentro del patrimonio de ellos. Y lo que ellos deben no está dentro de su patrimonio, ¿verdad? Más o menos, qué sé yo. Normalmente, no sé si hay alguno de ustedes que tiene, que administra una casa, ¿verdad? Y que trabaja y que administra una casa, ¿verdad? Normalmente uno tiene un salario, ese salario llega y después uno tiene que distribuir. Ya aparta lo que no es de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pagar fijamente? ¿Verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo que pagar luz, ¿verdad? Tengo que pagar colegio de mis hijos, ¿verdad? Internet, televisión por cable, ¿verdad? Todo eso tengo que ir pagando, ¿verdad? Y eso yo directamente considero como si no fuera parte de mi patrimonio. Y los otros consideran como algo que es parte de su patrimonio, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Bueno, entonces, ¿qué es el patrimonio? Habíamos dicho que viene de pater, padre, y el sufijo monium, que significa calidad. Normalmente, en los tiempos antiguos, el padre de la casa es el que tiene que proveer de los bienes necesarios para el sustento del mismo, ¿verdad? Pero hoy en día ya se busca romper ese esquema, ¿verdad?, que existía en tiempos de Roma y hasta no hace mucho tiempo. Bueno, después del patrimonio tenemos la división de las cosas en consideración a su naturaleza y peculiaridad. Y ahí tenemos, por ejemplo, que hay cosas que son comunes. ¿Qué serían las cosas que son comunes? El aire, el agua corriente, el mar y sus costas, ¿verdad? Nadie es dueño del aire, a pesar de que hoy en día se paga por respirar, ¿verdad? El Estado paraguayo paga una cierta cantidad de dinero por cada hectárea de bosque que es preservado por los propietarios en el interior del país, ¿verdad? Esto lo hace para incentivar que se mantengan ciertas zonas boscosas que sirvan de pulmón para todos nosotros, ¿verdad? En Japón directamente hay edificios donde se paga por subirse a un edificio porque hay que respirar el aire. Entonces ellos fabrican el aire. El agua corriente, ¿verdad? Dice el principio, agua que no has de beber, déjala correr, ¿verdad? Entonces normalmente el agua que está corriendo, ¿verdad?, de los ríos, arroyos y todo lo demás, no pertenece absolutamente a nadie. Nadie puede hacerse dueño de eso. El mar, ¿verdad? Nadie puede reclamar como suyo el mar, a pesar de que, por ejemplo, los ingleses sostuvieron en el siglo XVII, XVIII, el principio de Mare Nostrum, o sea, mar nuestro, en contra del Mare Liberum que sostenían juristas holandeses especialmente, entre ellos Hugo Grocio, ¿verdad?, que decían que las aguas de los mares no pertenecen absolutamente a nadie. Y de hecho eso es un principio que hoy está vigente. También las playas, de tal forma que las playas, o sea, las costas de los
ríos, arroyos y mares no deben ser propiedad de nadie, salvo acá en Paraguay, donde normalmente vemos que la gente por poco no construye en medio del río, ¿verdad? No es lo correcto. Las playas no pertenecen a nadie. De tal forma que si yo me voy a una playa y todo lo que encuentro en la playa, que es arrojado por el mar, me pertenece. Normalmente uno puede ir a encontrar conchas de moluscos, ¿verdad? Pero también pueden encontrar de vez en cuando productos de algún naufragio, de algún barco que fue hundido, que a través de alguna tormenta es arrojado los desperdicios los mismos a las costas y entonces uno se hace dueño de eso que encuentran en la playa. En algunos lugares, por ejemplo, en las costas del Mar del Norte, después de las lluvias se suelen encontrar vestigios de lo que había en esa zona antes de que esos quedan bajo las aguas del mar, porque en otros tiempos toda esa zona era tierra por ese proceso de glaciación y habían animales como el mamut y otros más, ¿verdad? Y muchas veces cuando vienen las tormentas se encuentran en las playas a veces alguno que otro, ¿cómo se dice? Marfil. También se suele encontrar ámbar, ¿verdad? Y que es un fósil también vegetal. Muchas veces vienen con algunos insectos. Yo le había regalado a mi esposa un colgante de ámbar, que se ven ahí las hormigas, ¿verdad? Igual que se ve en Jurassic Park. Bueno, y eso son cosas que son comunes. Después otras cosas son públicas, ¿verdad? Por ejemplo, entre las cosas públicas tenemos las costas de los ríos, ¿verdad? De esos lugares. Algunas cosas son resnolios, o sea, cosas que no pertenecen a nadie, como son por ejemplo, las resagradas. Ahí tenemos el caso de los edificios dedicados al culto, ¿verdad? Que se encontraban en Roma, ¿verdad? Esos son resagradas. Res religiosa sería el sepulcro de los muertos, ¿verdad? Y res santa serían los muros y las puertas de la ciudad. Recordemos que Remo cruzó el Pomerium, que sería el lugar donde se iba a erigir la muralla, y cometió sacrilegio y por eso fue condenado a muerte. Entonces para los romanos era muy sagrado las murallas de la ciudad. Tanto así que ellos cuando llegaban a una ciudad enemiga, ellos pedían permiso a los dioses de la ciudad para poder derribar esos muros y entrar dentro de la ciudad para destruirla y saquearla, ¿verdad? A cambio le ofrecían a los dioses de esa ciudad llevarlos en procesión hasta Roma y ahí construirles un templo en su honor. Después tenemos las redes universitas, que son aquellas que son comunes, ¿verdad? También a los municipios, como ser, por ejemplo, los teatros, los estadios o circos, ¿verdad? Los anfiteatros. Recordemos que los griegos fueron los primeros que crearon teatro, ¿verdad? El teatro se construía en las laderas de las montañas, ¿verdad? Que servían como, ¿cómo se dice? Graderías, ¿verdad? Y también por la forma cóncava que tenía, servía también para hacer eco y para que el que hablara en la tarima pueda ser escuchado por todos los espectadores.
Los romanos unieron el teatro griego en dos partes y así nació el anfiteatro, que es lo que normalmente se conoce como el Coliseo. Los romanos construyeron 88 anfiteatros en todo el imperio. Los mejores conservados están en Avignon y Nimes, en Francia, y los más grandes son el de Roma y el de... había uno que estaba en Túnez, en África. Esos eran los más grandes. Y prácticamente cada ciudad romana tenía un anfiteatro. Se encuentran, por ejemplo, en Londres, en París, la antigua Londinium, la antigua Lutecia. Y el circo tenía otra característica, que era como si fuera que uno estira los anfiteatros, ¿verdad? Y en vez de tener así de esta forma, lo hacen un poquito más alargado, ¿verdad? Porque normalmente ahí se hacían las carreras, ¿verdad?, de cuadriga. Y todo esto pertenecían a los habitantes de la ciudad. Por último tenemos la res mancipi y la res nec mancipi. Normalmente se suele traducir res mancipi como las cosas que están en el comercio y las res nec mancipi las que no están en el comercio. Pero aquí hay que tener cuidado con la traducción, porque res mancipi no necesariamente quiere decir cosas que no son comerciables, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero era res nec mancipi, o sea, cosa que no estaba en el comercio era el dinero. Hoy en día para nosotros sería algo que no podríamos entender ni captar en qué sentido se refiere, ¿verdad? Pero eso es así por la traducción, ¿verdad? Por eso es mejor utilizar el término romano, ¿verdad? De res mancipi y res nec mancipi. Normalmente las res mancipi eran 4 cosas específicas, ¿verdad?, que los romanos les era muy importante y que estuvieron en los inicios de su civilización cuando todavía no existía el dinero. Por eso es que el dinero no entra dentro de las res mancipi. ¿Cuáles eran esas 4 cosas res mancipi? ¿Verdad? Los fundos itálicos, o sea, los terrenos inmuebles que estaban en la península de Italia, los esclavos, los animales de tiro que se doman por el lomo, ¿verdad? Ahí no entran, por ejemplo, los animales más pequeños como el perro, la oveja, la cabra, el chancho, ¿verdad? Solamente entran los bovinos y los equinos, o sea, las vacas, toros y caballos y yeguas, ¿verdad? No entraban dentro de esa categoría, por ejemplo, los elefantes. ¿Por qué? Porque los romanos conocieron muy tarde, ¿verdad? Cuando Pirro, rey de Epiro, llegó a Italia, allá por el año 200 y algo antes de Cristo, llevó por primera vez los elefantes. Entonces, antes de eso, ellos no sabían de la existencia del elefante. Tanto así que cuando le dieron a los elefantes salieron corriendo los romanos y por eso perdieron la batalla, ¿verdad? Pero unas cuantas décadas más tarde, cuando se enfrentaron en Zama contra los elefantes de Aníbal, se dieron cuenta que el elefante cuando carga, cuando embiste, lo hace siempre en forma recta. Entonces, si ustedes están, ojalá Dios quiera que nunca eso les toque, pero si por ahí se van a uno de esos países donde hay elefantes por las calles, ¿verdad? Nunca corran recto si les sigue un elefante. Siempre lo tienen que hacer en forma de zigzag, ¿verdad? Yéndose de un lado, después hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el elefante no puede hacer ese movimiento. Solamente puede hacer este movimiento. Entonces los romanos lo que hicieron es, cuando vieron que venían los elefantes, se abrieron, dejaron que los elefantes pasen por el medio y le empezaron a matar. Entonces esas son las res mancipi. Por otro lado, también estaban aquí los áperos o instrumentos de labranza, como ser, por ejemplo, el arado, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto de las cosas que hemos citado?
que la sociedad romana era en ese periodo primigénico una sociedad agraria, ¿verdad? ¿Qué era lo más importante? El inmueble, el terreno donde se cultiva, los animales, el esclavo que trabaja en la tierra y los instrumentos que ayudan a trabajar la tierra, ¿verdad? Entonces esos serían las res mancipi. Y las res nec mancipi son todas las otras cosas que no forman parte, ¿verdad? De las res mancipi, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el dinero, como yo les dije, ¿verdad? Este es un denario de plata romano. Y pueden ver, aquí, por ejemplo, tenemos una cosa res nec mancipi. Las res nec mancipi, o sea, las res mancipi se adquirían por los medios formales de adquirir la propiedad, como ser, por ejemplo, la mancipatio, de ahí viene de mancipi, res mancipi, por medio de la mancipatio, o por medio de la injurescencia. Mientras que las res nec mancipi se adquirían por la simple tradición, ¿verdad? ¿Qué es la simple tradición? La simple entrega a la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una persona pasa y aquí otra persona agarra, ¿verdad? Esa es la tradición, la simple entrega a la cosa. Cuando uno se va, la emancipación sería como por escritura pública, ¿verdad? Hoy en día, para adquirir ciertas cosas es necesario hacerlo por escritura pública y otras cosas no es necesario hacerlo por escritura pública, ¿verdad? Yo, si me voy a comprar un caramelo, no voy a llevar conmigo a mi escribano o a mi escribana, ¿verdad? Y ella va a anotar Francisco Llamas, casado, domiciliado en Luque, ¿verdad? Compra un caramelo y doy fe de este acto ante mí, qué sé yo, ¿verdad? No es necesario eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo voy a adquirir un inmueble, un vehículo, es necesario, es obligatorio y muchas veces no lo hacen la gente, ¿verdad? Para desgracia de ellos y para suerte de los abogados que van a tener que ganar dinero a través de esa falta de realización de ese acto. Bueno, entonces las res mancipi serían las cosas más importantes. Hoy en día, ¿qué sería una res mancipi? Un auto, un avión, un barco, una casa, ¿verdad? Serían res mancipi. Y res nec mancipi, todo lo demás, lo que se adquiere sin necesidad de hacer escritura pública. Las cosas, según el derecho de propiedad que puede tenerse sobre ellas, ¿verdad? Pueden ser, los romanos reconocían las cosas corporales e incorporales. Nuestro derecho no reconoce las cosas incorporales. Sin embargo, podemos decir que en cuanto a los derechos intelectuales, se rigen por los mismos principios que las cosas incorporales, ¿verdad? Son aquellas cosas que no pueden verse, pero que generan un derecho de dominio. Por ejemplo, el autor de un libro es dueño intelectual de los mismos, y si alguien roba ese derecho intelectual, él puede accionar legalmente contra las personas, ¿verdad? Ahí no vemos, porque ¿qué es lo que hace a lo corpóreo y qué es lo que hace a lo incorpóreo? Lo corpóreo es lo que puede ser percibido por nuestros sentidos, especialmente por nuestro tacto, por nuestra vista, por nuestro olfato, ¿verdad? Nosotros podemos ver, oler y palpar las cosas, ¿verdad? Y de esta forma podemos darnos cuenta que nos pertenece, incluso por el gusto, ¿verdad? Si, cuando uno compra, ¿cómo se dice? Un helado o comida. También tenemos las cosas que pueden ser inmuebles y muebles. Inmuebles y los muebles. Vamos a hacerlo de esa forma. Inmuebles son, como su nombre lo dice, inmóviles. Móvil. Móvil quiere decir que no se puede mover, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Por ejemplo, la pared, ¿verdad? El inmueble, la pared es inmueble, no se puede mover. ¿Por qué? Porque está adherido a lo principal, que es el suelo. Entonces, ¿qué es inmueble? Lo que el suelo
Y todo lo que se adhiera al suelo, como la pared, ¿verdad? El fluorescente, y parece que está, ¿verdad? El fluorescente, ¿verdad? Y que no puede ser movido así en forma, también puede ser el caso de ahí la ventana, ¿verdad? O la puerta también puede ser cosas inmuebles, ¿verdad? No se puede mover. En cambio, todo aquello que se puede mover, como esto, por ejemplo, yo puedo sacar y porque no está adherido, ¿verdad? Está adherido quiere decir que está de alguna forma pegado a lo principal. Bueno, y los muebles son aquellas cosas que pueden ser movidas, ¿verdad? Normalmente, qué sé yo, esto sería una cosa mueble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una locomoción que es extraña a ella misma. ¿Quién es lo que está haciendo que se mueva esta perforadora? Yo, ¿verdad? Ahora bien, también hay cosas semovientes. Los semovientes son aquellos que tienen locomoción propia, como ser, por ejemplo, las vacas, los perros, los gatos, los esclavos en Roma. Esas son cosas muebles. Después tenemos las cosas fungibles e infungibles. Fungibles son aquellas en que todo individuo de la misma especie equivale a otro individuo de la misma especie, ¿verdad? Y aquí hay que tener en cuenta el género, ¿verdad? El género implica que todos son iguales, del mismo género, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de Fechau, nos referimos a una clase de porotos o lentejas, como dirían los extranjeros, ¿verdad? Por ahí, por si hay alguno que sea. Entonces ahí estamos, legumbres, ¿verdad? Entonces esos serían fungibles, ¿verdad? ¿Por qué es fungible? Porque pueden ser cambiados por otros de igual cantidad e igual calidad. Dentro de esta categoría entra también el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor, ¿verdad? Entonces si yo recibo un préstamo un 100.000 guaraníes, debo devolver otro de igual cantidad, de igual calidad, que sería otros 100.000 guaraníes. Mientras que las cosas no fungibles o infungibles son aquellas que no pueden ser sustituidas por la misma calidad de igual cantidad, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos las cosas específicas, ¿verdad? Una cosa específica es algo que es único, que no existe otro igual, ¿verdad? Tenía por ahí, está por ahí. Ahí está. Había comprado una copia del Guernica. ¿Ustedes conocen el Guernica? No, ¿qué es eso, bro? El Guernica es el cuadro más famoso de Pablo Picasso. Está en el Museo de la Reina Sofía en Madrid. Y cuando yo me fui al museo ahí, ¿verdad? Compré una copia, ¿verdad? Cuando he visto el cuadro casi lloré, ¿verdad? Un cuadro enorme que agarra todo lo que sería la pared ahí que está detrás de mí, ¿verdad? ¿Y qué representa el Guernica, verdad? El Guernica representa la ciudad que se llama Guernica, que fue la primera ciudad en la historia que fue bombardeada por la aviación en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Por la Luftwaffe, o sea, los alemanes, que apoyaban al generalísimo Franco. Y por eso uno ve ahí una cosa, de repente un edificio en llama, una persona que grita, una mano por aquí, una pata por allá, caballo y todo destrozado, ¿verdad? Entonces, una bomba que cae, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Pero ese es único, no hay otro igual. Yo no puedo, si vamos a suponer que yo me comprometo a alguien darle el Guernica y me voy yo con el Guernica al cuadro, así de repente me tropiezo, me caigo y justo enfrente hay un charco de barro y en el medio del barro había una estaca que no se veía, ¿verdad? Y ¡prac! Se rompe y se empapa todo el cuadro. ¿Puedo darle otro cuadro?
Y no porque es único. único, específico. Esa es la diferencia entre se puede dar de mil maneras, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le quiero vender a alguien un caballo, ¿verdad? Con ciertas características, ¿verdad? Incluso con un hombre, ¿verdad? Bronco, y después se le cae un rayo a Bronco y se murió mi amigo Bronco y se murió mi mis cosas específicas, ¿verdad? Y ya no tengo con qué pagar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender lo que es genérico de lo que es específico. Lo genérico puede ser sustituido por otro igual de otro igual cantidad y calidad. Yo si, por ejemplo, estoy a punto de pagar mi deuda y estoy entrando en el lugar donde voy a pagar y me asaltan, yo no voy a poder decir, me robaron 1.000.000 de guaraní, no puedo pagarte. No me va a reconocer eso la entidad de la cual presté, ¿verdad? Va a decirme, no, es una cosa genérica, puedes conseguir 1.000.000 de otro lugar, de otra, de otra forma y me devolves porque es genérico, ¿verdad? Esa es la diferencia. Después tenemos las cosas consumibles y las cosas inconsumibles. Las cosas consumibles son aquellas cuya existencia terminan con el primer uso, ¿verdad? Entonces, cuando uno, por ejemplo, agarra y consume algo, se extinguió, desapareció, ya no hay más, tengo que ir a traer más agua. Mientras que las inconsumibles son las que no desaparecen en su primer uso, o sea que se van desgastando a medida que vamos usando. La ropa, por ejemplo, de a poco va perdiendo color, se va deshilando, incluso se rompe, el zapato de repente empieza a tener hambre, ¿verdad? Empieza a despegarse la suela del resto del zapato. Las cosas con el tiempo se van desgastando y van perdiendo, ¿verdad? Entonces las cosas consumibles son las que con el primer uso desaparecen. Dentro de esto también tenemos las cosas consumibles en forma ideal, como sería, por ejemplo, el dinero. Recordemos, ya pusimos como ejemplo el dinero como res nec mancipi, también como cosa fungible y ahora como cosa consumible, ¿no? O sea, ¿por qué es consumible el dinero? No lo es en forma real, sino ideal. Yo cobro un 100.000 guaraníes a la mañana y a la noche no tengo ni un guaraní, no sé en qué gaste. ¿No les ha pasado alguna vez eso, verdad? ¿A quién no? Un sueño ideal sería que yo reciba un 100.000 que nunca se consuma. O sea, que yo le doy 100.000 guaraníes y me dé envuelto el mismo 100.000 guaraníes. Entonces yo me voy aquí a cada persona le compro algo y me da devuelto ese mismo 100.000 guaraníes, ¿verdad? Ojalá fuera así el mundo, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces se consume con el primer uso, desaparece dinero. Y es lo que normalmente suele ocurrir, ¿verdad? Después tenemos las cosas divisibles e indivisibles. Hay cosas que pueden dividirse y hay cosas que no pueden dividirse, ¿verdad? O mejor dicho, hay cosas que pueden dividirse y no pierden su valor y hay cosas que al dividirse pierden su valor. Esa es hago la corrección. Entonces, son divisibles aquellas que cuando uno divide mantienen su valor. Por ejemplo, si yo tengo una barra de oro y lo divido en 10 partes, ¿va a perder su valor cuando divida esas 10 partes? No. No va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque su valor es creo que es por gramo, ¿verdad? Y si es diamante, por quilate. Ahora, si yo tengo un toro campeón de la Expo que vivo vale 900 millones de guaraníes y como ocurrió en una ocasión ganó en la Expo el toro y después en esta semana fue objeto a vigeo. Se vendió su carne por menos del valor
de la carne que estaba circulando en esos días, ¿verdad? No es que, por ejemplo, si matamos al toro campeón de la Expo, su costilla va a valer el porcentaje de esos 900 millones de guaraníes. Imagínense unos 20 millones de guaraníes por una tira de costilla de novillo, ¿verdad? Campeón de la Expo, ¿verdad? No es por eso que tiene ese valor. Su valor es porque es un semental y vale por eso, no porque no Vale porque completo, no por pedazo. no por pedazos, por pedazos. Esa es la diferencia. Entonces, la cosa indivisible es aquella que dividiéndose pierde valor, ¿verdad? Entonces, todo aquello que se divide y pierde valor es indivisible. Después tenemos las cosas principales y accesorias. Normalmente, yo suelo preguntar, ¿verdad? A las mujeres, ¿cuál es lo principal en el anillo de diamante? ¿El diamante o el anillo? ¿Cuál es lo principal y cuál es lo accesorio? ¿El anillo o el diamante? ¿Cuál es principal y cuál es accesorio? Un diamante más caro. Muchachos, lo principal es el anillo, lo accesorio es el diamante. Y que cuando su novia le diga que lo principal, dígale es es el anillo. Accesorio es el diamante. Lo principal no necesariamente tiene que ser lo de mayor valor. ¿Por qué? Porque lo principal es lo que hace a la esencia de la cosa. ¿Cuál es la esencia de la cosa? Estamos hablando de Una unión. un anillo, ¿verdad? Si no habláramos de un anillo, entonces no estamos refiriéndonos a lo que es lo principal. ¿Qué es lo accesorio? Lo que se adhiere a ese principal y le puede dar mayor valor. Voy a darle otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tenga un inmueble ahí cerca de la facultad y con una casa hecha de hule, ¿verdad? Y cartón y cosas por el estilo. Y tenga una mansión en el Bañado Sur. Ahí se entiende más cuál es lo principal y cuál es lo accesorio. El inmueble es el principal. Sí, el inmueble es el principal. ¿Por qué? Porque hace a la esencia de la cosa. Y en este ejemplo que yo les di, ¿verdad? La casa hecha de material desastre, ¿verdad? Pero por su ubicación, estando ahí cerca de la Facultad de Derecho, tiene un valor mucho más grande de la mansión construida en el Bañado Sur. Y esa es la cuestión de lo principal y lo accesorio. Bueno, ahora voy a buscar yo un ratito, si me permiten, algo consumible, ¿sí? Después. Y después me preguntan. Dale, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la unidad que acabamos de terminar? Bueno, unidad 19. Derecho de propiedad. Viene del latín propietas, que significa cualidad de ser uno mismo, propio. Ahí viene, ¿verdad? O sea,
Es absurdo, por ejemplo, poner propiedad privada. ¿Por qué? Porque propiedad lo dice que es propio. Y al decir que es propiedad privada está diciendo que es tuyo, ¿verdad? Y no tiene razón de ser. Lo que podría distinguir es que es propiedad de un particular y no propiedad del Estado, ¿verdad? Cuando uno pone eso. Normalmente la propiedad es definida de una forma muy sencilla. Es el señorío jurídico de derecho. Señorío jurídico de derecho. Los romanos simplemente atinaron a decir que es la plena in res potestas. O sea, el pleno derecho sobre las cosas que puede tener una persona sobre una cosa. Si dentro de los derechos reales existiese un concurso de belleza, mis derechos reales sería la propiedad. Mis derechos reales, la propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el señorío jurídico de derecho. Es el que tiene la plena in res potestas, el pleno dominio sobre las cosas. Y esto es así porque existen las características que lo resaltan, ¿verdad? Que son el ius utendi, fruendi, abutendi et persequendi. Son 4 características esenciales que tiene la cosa, ¿verdad? El ius utendi es el derecho de usar. ¿Verdad? O sea, uno en este caso tiene el derecho de utilizar lo que le pertenece, lo que es de él, donde él ejerce su plena capacidad jurídica, ¿verdad? Es mi camisa, yo uso mi camisa, ¿verdad? Es mi casa, yo hago con mi casa lo que quiero. Es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Después viene el ius fruendio, o sea, el derecho de disfrutarla, ¿verdad? Normalmente dentro del fruto encontramos que existen 3 clases de frutos, que son los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Los frutos naturales son los que normalmente nosotros llamamos fruta, ¿verdad? Ahí es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son lo que la naturaleza nos da, ¿verdad? ¿Cuál sería el fruto de un mango, de un árbol de mango? El mango. De un árbol de naranjo, la naranja, ¿verdad? Pero también se dan sobre otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería el fruto de una vaca? Sería su ternero y la leche. ¿Cuál sería el fruto de una oveja? ¿Verdad? Su cordero y su lana, ¿verdad? Eso serían frutos. ¿Cuál sería el fruto de un esclavo? De una esclava. Su hijo, ¿verdad? Por eso es que cuando se reza se dice bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Así de simple, así de fácil. Entonces, ¿qué viene a ser este fruto? Es el valor sobreagregado a la cosa, ¿verdad? O sea, la cosa fructífera va generando riquezas, ¿verdad? Una vaca va a generar riqueza porque va a tener hijos y después va a producir leche y va a ir generando riqueza. Esos serían los frutos naturales. Los frutos industriales son aquellos que pueden ser transformados de una cosa como materia prima a una cosa industrializada, ¿verdad? O sea, es transformada de materia prima a otra cosa. Por ejemplo, de la uva, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se hace de la uva? Vinagre, ¿verdad? ¿O prefieren el vino? Así que prefieren el vino. Vamos a dejar con el vino, ¿no? Entonces, la materia prima es la uva. La uva se transforma en otro producto, ¿verdad? Que es el vino, ¿verdad? Y ese tiene mayor valor, ¿verdad? Entonces, cuando se transforma de una materia prima en una cosa elaborada, manufacturada,
obtiene mayor poder adquisitivo, o sea, mayor valor. Y después tenemos los frutos civiles, ¿verdad? Los frutos civiles serían, por ejemplo, yo tengo un inmueble, ¿verdad? Con una casa, ¿y qué hago? Alquilo, ¿verdad? Alquilo. ¿Cuál sería el fruto? El alquiler. Cada mes va a ir generando ese fruto. Cada mes. Después viene el derecho de el jus abutendi, o sea, de disponer. ¿Qué implica el disponer? Que uno puede consumir la cosa, uno puede vender la cosa, puede incluso dejarla en garantía como prenda, como hipoteca, grabarla, en otras palabras. Entonces, esos son actos de disposición. Puede transferir ese derecho a otras personas, ya sea a título mortis causa, o sea, por sucesión, o a título personal, o de cualquier otra manera. Y por último, la de reivindicar, ¿verdad? O sea, el ius vindicando, ¿verdad? Que implica que la cosa quiere estar donde está el dueño, ¿verdad? La cosa busca al dueño. Sí, sí. Entonces, el dueño tiene el derecho de perseguir la cosa de manos de aquel que la sustrajo, que le impide ejercer ese derecho de dominio sobre la misma. Eso sería entonces el derecho de reivindicar. Después tenemos la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. Que entre los extranjeros no hay más que una clase de propiedad, ¿verdad? O son dueños o no lo son. Sí, sí. Mientras que entre los romanos, no dice Gallo, el pueblo romano, habían algunos que eran dueños civil, o sea, por el derecho de los quirite, ex iure quiritium, y eso se le llama propiedad quiritaria. Y los otros vendrían a ser los que eran concedidos por el pretor y era conocido como propiedad bonitaria. Entonces, habían dos tipos de propiedad, la quiritaria y la bonitaria. La propiedad quiritaria se daba sobre las res mancipi por parte del ciudadano romano. Entonces, aquí tenemos dos elementos y vamos a agregarle después un tercero. ¿Verdad? Primero vamos a hablar sobre estos dos. Primero tiene que ser ciudadano romano, ¿verdad? Y tiene que ejercer sobre una cosa res mancipi. ¿Cuáles eran las cosas res mancipi que dijimos? A ver si me pueden citar. No tenemos que olvidarnos. Los esclavos, animales de tiro, instrumentos de arado y fundas vitalicias, parece que eran. Sí. ¿Cómo? Este último. Funda puede ser. Fundo. Pero fundo vitalicio puede ser. No. Itálico. Y de Italia. Ah, hay que ir mal. Itali. Terrenos que están en Italia, quiere decir eso. Ah, fundo Itali. Fundos itálicos. Después, Esclavos, sí, animales de tiro, sí, instrumentos de arado. instrumentos de labranza, como el arado. Bueno, entonces, aquí el ciudadano romano tenía estos, pero para que pueda ejercer la propiedad quiritaria era necesario que lo adquiera por los medios formales y solemnes de la mancipatio o la in iure cessio, que se estudia más adelante, pero por medio de estos dos. Mientras tanto, que la propiedad bonitaria puede darse cuando uno no es ciudadano romano y tiene una cosa, ¿verdad? Que puede ser res mancipi o puede no ser res mancipi. O
puede ser que tengamos los dos, ¿verdad? Que sea ciudadano romano, una cosa res mancipi, pero no adquirió el derecho de propiedad por los medios formales y solemnes, que es la emancipación y la iure cessio, que es lo que normalmente suele ocurrir con respecto a hoy en día cuando las personas compran por contrato privado una casa o un vehículo, lo que sea. Entonces ahí crean ellos un problema. No se convierten en propietarios, ¿verdad? Yo no sé si hay algunos que recuerden, pero hubo un tiempo en donde había una cédula marrón y una cédula verde que confería el Estado a los que eran dueños de vehículos. ¿Recuerdan o escucharon hablar? Yo escuché, profe. Bueno, la cédula verde vendría a ser yo lo llamaría la propiedad equiditaria, y la cédula marrón la llamaría la propiedad bonitaria. ¿Por qué? Porque en el primero yo adquiero el vehículo por medios legales, o sea, por medio de ¿cómo se dice? De escritura pública, mientras que en el segundo caso lo adquiría por medio de un contrato privado, y muchas veces se adquirían vehículos que probablemente habían sido robados, ¿no? Mayormente en otros países vecinos a los nuestros. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, Sí. profe, ahí en el tema de propiedad adquiritaria, dijiste que los modos de adquirir eran por la emancipación, sí, la iure cessio In iure cessio. y eso, ¿verdad? Eso, Sí. Y después el otro era los requisitos para poder tener una propiedad adquiritaria, era ser ciudadano romano sí. y La cosa tener res mancipi. la res mancipi. Sí, ser una cosa res mancipi. Ser una cosa. Sí, una cosa res mancipi, Ah, ya. que es lo que Bueno, habíamos citado. Un fondo sí, itálico, un animal de tiro, un esclavo o un instrumento de labranza. ser una. Dale, profe, gracias. Bueno. Es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, suele ocurrir mucho hoy en día, hay gente que compra un auto, pero no hace la transferencia por vía de escritura pública, y de repente el auto que uno compró le pertenecía a un narcotraficante o le vendió a un narcotraficante, y justo cae el auto con 500 kilos de marihuana. ¿A quién le van a llevar a la cárcel? Al dueño del que está registrado el vehículo, o sea, el que no hizo la transferencia. Por eso es importante esos pasos legales para ir transmitiendo el derecho de los quirites. Caracteres de las limitaciones legales del dominio. Aquí tenemos que tener en cuenta que la propiedad es erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Es eficaz frente a terceros, ¿verdad? O sea, que yo soy dueño de una cosa y todo el mundo debe respetar mi condición de dueño sobre la cosa. Yo de una forma repelo la intención de los demás de querer convertirse en propietario de lo que me pertenece. Bueno, entonces ese es un elemento muy importante del propietario, el erga omnes, el oponerse a las pretensiones de los demás, que es eficaz ante terceros.
En Roma habían algunas limitaciones, como por ejemplo la edificandi, ¿verdad? O sea, de construcción, ¿verdad? Hacían limitaciones sobre altura y distancia de las edificaciones, hasta hoy en día sí, ¿verdad? O sea, eh, no se puede edificar como para tapar el sol, ¿verdad? Al vecino, o para tapar el viento, o la vista, ¿verdad? Vamos a suponer que yo compro un terreno allá en Areguajú, al lado de la iglesia, para ver la vista del lago, ¿verdad? Y viene un hotel, ¿verdad? Y construye ahí enfrente de mi casa un edificio impidiéndome ver esa vista, ¿verdad? Entonces, en esos casos existen limitaciones. Yo puedo oponerme a las pretensiones de esa persona por medio de los interdictos de no innovar. Limitaciones de orden público, como la prohibición de demoler sin permiso oficial o edificio urbano, en especial en Constantinopla. Recordemos que la sociedad romana fue una sociedad que construyó para arriba, y tenemos, por ejemplo, ciudades muy populosas como Roma, que tenían entre 1.200.000 a 2.000.000 de habitantes, Alejandría con 750.000, Constantinopla con 500.000, ¿verdad? Jerusalén, que alcanzaron 150.000, igual que Cartago, el Leptis Magna, Éfesos, eran ciudades enormes, muy poderosas. Bueno, transferencia de la propiedad a tempus. La propiedad es transferida a perpetuidad. ¿Qué quiere decir a tempus? Vamos a suponer que yo le transfiero a una persona, le vendo mi casa por un año. Ahí pasado un año, él me tiene que restituir el dominio de la propiedad. El simple hecho de decir esto parece una broma, ¿verdad? Porque obviamente no es concebido ni en el derecho romano ni en el derecho paraguayo, ¿verdad? Que una persona, sí, Hola, profe. Em, Quería pedirte un favor. Viste que creo que tu libro, o sea, vos estás utilizando siempre tu libro para, para sí, estudiar, para todo. sí, Y vos no tenés ese material o otro así en PDF, no, ¿no? no. Ah, bueno. Pero Porque la que hace los exámenes es la profesora, va a ser solamente la profesora, María del Mar, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué les dijo ella ayer? Ayer tuvieron clase con ella sí, tuvimos. y ella va a hacer Y el examen, no va a ser profesor. ella dijo que Creo que no. no suele tomar los parciales, Ya. pero el que hace el examen creo que es el profesor Pedro Canal. Él hizo la vez pasada, sí. Ujú. Y Mm. ahora no sé quién va a hacer, creo que él mismo, Él la no me María dio del Mar. recuerdo. No, a mí no me dijo nada todavía. Bueno, Ujú. entonces no se puede transferir por un tiempo X, ¿verdad? Tiene que ser a perpetuidad. Aquí no hay, por ejemplo, un término resolutorio o una condición, ¿verdad? ¿Qué quiere decir término? Término es que llegado una fecha, ¿verdad? Termina ese derecho, ¿verdad? Ahí viene el término. De hecho, los romanos, por ejemplo, pagaban sus deudas el primer día eh, del mes, ¿verdad? Que eran las calendas. Calendas es el primer día de cada mes. Entonces los romanos, cuando no iban a pagar ese día, decían, te pago en las calendas griegas, que traducido al guaraní quiere decir lunes. O sea, no te iba a pagar, que si era.
Expropiación por causa de utilidad pública. La expropiación nace en Roma. Normalmente se da para causa de utilidad pública. Hoy en día la Constitución establece para cuestiones de carácter social o también para cuestiones públicas, ¿verdad? O sea, que se puede expropiar los fondos improductivos para parcelarlos y dividirlos entre personas que carecen de tierras, ¿verdad? En cambio, la expropiación por carácter público se daba en Roma cuando se quería construir, ¿verdad? Y de repente un camino, ¿verdad? Y justo en el medio del camino estaba una casa. Entonces se compraba, se expropiaba la casa, que es una compra impuesta por la ley, se le paga a la persona, ¿verdad? Por eso la Constitución dice previa indemnización, o sea, previo pago, y después de expropiado, entonces se echa la casa y se construye ahí el camino. Por ejemplo, ahí en la facultad, antes solamente había ¿cómo que se le dice? Un carril de entrada. Y estaba esa casa ahí al lado, ¿verdad? Y la municipalidad expropió parte de esa casa y así se amplió y se hizo una doble avenida ahí, ¿verdad? No sé si alguna vez conocieron antes lo que era ahí la entrada a la facultad, antes de eso. Pero antes era una callecita, o sea, una vía de ida y entrada. Y tanto era así que se estableció que era un sentido único, solamente de entrada, y se tenía que salir por el empedrado a la otra cuadra. Pero cuando la municipalidad expropió, ¿verdad? Se amplió, ¿verdad? Se derribó la muralla, se amplió y se hizo una doble avenida, ¿verdad? Uno de entrada y otro de salida, ¿verdad? Ubican. Y esto también se dio cuando se construyó Mahama Lynch. Mahama Lynch era una calle, una vía de ida y otra avenida, ¿verdad? Y era una cosa pequeña. Para colmo ahí, pasando un poco Santa Teresa, la calle hacía una especie de S, ¿verdad? Venía así y después acá y ahí doblaba, ¿verdad? Y había muchos que en la noche o con la lluvia o borracho, ¿verdad? Cruzaban derecho y se caían en el arroyo, ¿verdad? Que está ahí en el medio, hoy en día. Pero en aquel entonces se desviaba ahí la ruta. Entonces, ¿qué hizo el Estado paraguayo? Expropió parte de los terrenos de los propietarios colindantes con la ruta, ¿verdad? Echaron las casas y los edificios, ¿verdad? Y ampliaron Mahama Lynch, ¿verdad? Y suele ocurrir en muchos lugares, ¿verdad? Donde es necesario. Tengo entendido que para la construcción del ferrocarril que se quiere hacer o se quería hacer de cercanía, también tiene que ocurrir lo mismo, ¿verdad? Y bueno, para ese fin se hace la expropiación. Y los romanos recurrían a eso porque, imagínense, dentro de la Roma pequeña ahí tenían que expropiar algunos terrenos para construir, por ejemplo, los foros. Uno va a Roma y encuentra que hay un foro Juliano, Trajano, de Adriano, una partida de foro ahí en el medio del centro. Y cuánto tuvieron que expropiar ahí para crear cada uno de esos foros. Impresionante. Límites del derecho de propiedad en el espacio. En la Edad Media surge el principio establecido por Pujayos, que decía usquiat sidera, uscat inferos, de la tierra por encima de ella hasta el cielo y de la tierra por debajo de ella hasta el infierno. Ese es
el derecho de propiedad que se tenía, ¿verdad? De la tierra hacia el cielo. Y este principio estuvo vigente o está vigente en gran parte hasta nuestros días, ¿verdad? Pese a que en el caso de las rutas aéreas pasan sobre nuestros inmuebles y por debajo en algunas ciudades pasan las vías del metro. Pero en Roma era así, ¿verdad? De tal forma que si un árbol, ¿verdad?, crece en mi terreno, ¿verdad?, y después se inclina un poco y queda sobre el terreno del vecino, ¿verdad?, y ahí salen los frutos. ¿A quién pertenecen los frutos? Al dueño del árbol, de la tierra al cielo. Entonces, si ¿cómo se dice? Las raíces están en mi terreno, aunque las ramas del árbol pasen al vecino y los frutos cuelguen sobre la tierra del vecino, me pertenecen a mí, porque va de mi tierra, ¿verdad?, por el árbol hacia el cielo. Esto hasta hoy en día está vigente. Cuando empezó el proceso de que el hombre empezó a conquistar el cielo, allá por el siglo XVIII, cuando se inventó el globo aerostático, ¿verdad? Hubo uno que pilló que podía ganar dinero con eso, entonces inflaban el globo aerostático en su terreno y cobraba a las personas que querían pasearse y él los paseaba. Así como hoy en día vos tenés un globo, ¿verdad? Esos globos que flotan, ¿verdad? Con eso vos, con la correa vos le paseabas hacia a las personas que se subían en el globo aerostático. ¿Qué pasaba? Que de repente el globo era empujado por el viento y empezaba a volar sobre el terreno del vecino. Entonces ahí el vecino decía que estaba violando ese principio uscat sidera, uscat infero, ¿verdad? De la tierra hacia el cielo hasta el infinito, la tierra hasta el infierno. Entonces, ¿qué hizo? Puso unas grandes lanzas, ¿verdad?, que alcanzaban cierta altura, como para pinchar el globo aerostático, ¿verdad? Bueno, los vecinos siempre fueron un poco difíciles ya desde los tiempos romanos, incluso antes probablemente. Después tenemos limitaciones por relaciones de vecindad o por interés general. Normalmente las relaciones con los vecinos es un poco complicada cuando hablamos de inmuebles, ¿verdad? Por ejemplo, ahí el vecino puede construir su casa apoyando por nuestra pared, ¿verdad? Entonces ahí surge una servidumbre, ¿verdad? Donde se apoyan las vigas, ¿verdad? La servidumbre de viga, en la que se ponen las vigas sobre el muro que me pertenece. O puede ocurrir que este es mi techo y este es el techo del vecino, ¿verdad? Y las aguas de lluvia caen acá y después caen sobre mi techo, ¿verdad? Que es muy común en ciudades muy populosas. En aquellos tiempos las ciudades eran más apretadas que las de hoy en día y esto crea mucho problema. También puede ocurrir de que yo construyo un edificio y tapo la vista a otras personas, ¿verdad? Entonces, eso también puede generar problemas, como habíamos dicho un poquito antes. Entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que esa relación entre los vecinos, ¿verdad?, que no puede ser perjudicial. Hoy en día incluso entra estas cuestiones del sonido, ¿verdad? De poner música a cierta
a cierto nivel, uno tiene que respetar en ese sentido. Bueno, después tenemos los actos ad emulacionem. Son las acciones de ejercitar un derecho sin provecho para su titular y con la intención de causar daño al otro, ¿verdad? Como es el caso de ese que ponía ahí la lanza para pinchar ahí el globo. Y puede ocurrir, ¿verdad? O, qué sé yo, hoy en día está prohibido poner un estercolero, o sea, un chiquero al lado del muro del vecino, o también un horno de panadería, ¿verdad? Imagínense que el horno de panadería esté por la pared de tu casa y tu casa, la habitación de tu casa esté de ese lado. Entonces ahí podría crear y generar problemas muy, muy graves, ¿verdad? Y aquí surge ese principio de ay, ¿cómo es que se llama? A veces se me va la onda. Bueno, puede que venga más tarde. El derecho de copropiedad. La copropiedad es el derecho real de propiedad que pertenece a dos o más personas, ¿verdad?, en una parte indivisa de una cosa mueble o inmueble. Entonces, una persona puede, o sea, perdón, dos o más personas pueden ser condóminos de una misma cosa o dueños de una misma cosa. Eso sería el condominio o copropiedad. A veces puede ocurrir en un edificio, ¿verdad? En un edificio tenemos que uno es dueño de del departamento, pero también hay partes del edificio que son de dominio común, como por ejemplo los pasillos, las escaleras, los ascensores, los estacionamientos, el vestidor de la entrada, la terraza, ¿verdad? O sea, hay lugares que son de dominio común y muchas veces se tienen que tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Entonces ahí todos los condóminos se tienen que reunir y decidir, ¿verdad? Vamos a poner que hay que pintar las paredes de los pasillos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, que sea negro y amarillo, ¿verdad? Y otro dice, no, que sea rojo y azul, otro día blanco y negro, ¿verdad? Y entonces se vota para ver cuál es el que gana y el que tiene mayoría se pinta del color que dice la mayoría, pero queda la posibilidad que dentro de tu departamento vos pintes el color que vos quieras, ¿verdad? Lo que es la mayoría, bueno, lo que dice la mayoría. Ahora bien, el condominio no es que se parten en pedazos, no es que, por ejemplo, a mí me toca caminar por esta hilera de baldosas, a otro por esta otra hilera de baldosas y el otro por esta otra hilera de baldosas. Uno tiene que estar en el ascensor en una esquina, otro en la otra esquina y otro en otra esquina y así, ¿verdad? No. Cuando hablamos de que es en forma indivisa, quiere decir de que me pertenece en la totalidad, ¿verdad? No de forma parcelada, sino en forma ideal, ¿verdad? Y sobre la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pararme en cualquier baldosa del pasillo o en el lugar que yo quiera dentro del
del ascensor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo soy condómino y tengo el derecho de ejercer mi derecho de propiedad sobre la totalidad del mismo. Ahora, cuando tenemos problemas, cuando, por ejemplo, dentro de un mismo inmueble tenemos varios condóminos. En ese caso también rige este principio de ideal, de una parte alícuota, pues, ideal, ¿verdad? O sea, es por porcentaje. Si yo puse el 20% para comprar el inmueble, el otro puso el 40% y el otro 40%, entonces yo, aunque haya puesto el 20%, tengo el derecho sobre la totalidad del inmueble, pero idealmente a mí me corresponde el 20%, al otro el 40% y el otro 40%. Ahora bien, la copropiedad o condominio puede ser dividida y esto se hace no de forma particular o de común acuerdo, sino esto se hace vía judicial eh, por medio de la, ¿cómo que se llama? Por medio de la adjudicación, ¿verdad? ¿Qué es la adjudicación? Es una sentencia judicial en la que el juez le adjudica a cada uno de los condóminos la parte que le corresponde, ¿verdad? Y ahí es el juez el que divide, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber diferencia de dónde uno quiere quedar como dueño de las cosas. Por ejemplo, si hablamos de un inmueble que hay salida a una parte al arroyo y todo el mundo quiere el arroyo y nadie quiere otra parte del inmueble, entonces ahí eh, se va a ver el juez y va a decir a quién le corresponde qué parte, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar? Está bien, profe, tú. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente, ¿verdad? La posesión, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí, profe, hasta ahí. La posesión, unidad 20. Paulo, citando a León, dice, ¿verdad?, que la posesión eh, se cede como si dijera posición, porque naturalmente tenía por el que está en ella, a la cual llaman los griegos retención. La posesión se define casi igualito que la propiedad, ¿verdad? La propiedad se define como el señorío jurídico de derecho, mientras que la posesión se define como el señorío jurídico de hecho. Entonces, mientras que la propiedad es un derecho, la posesión es un hecho. Normalmente cuando uno va eh, por una ruta y mira por la ventana a una persona que está trabajando, no sabe si el que está trabajando en ese inmueble es propietario o es poseedor del mismo. Y tampoco va a parar el vehículo para ir a preguntarle si él es propietario o es poseedor del mismo. Lo que normalmente suele ocurrir es que el que es propietario también es poseedor, pero no siempre el que es poseedor es propietario. Un ejemplo muy común, o sea, el más común de todos, es que es el caso del heredero. El heredero no es propietario.
es poseedor de los bienes del difunto, hasta que el juez, por medio de una sentencia también de adjudicación que hemos hablado recientemente en la unidad anterior, le adjudique la parte que le corresponde, después de haber pagado a todos los acreedores. ¿Ah? Entonces, la posesión, por ejemplo, comparemos un propietario con un poseedor. Yo soy propietario de un inmueble que está en Nueva York. Yo vivo en Luque y soy propietario de un inmueble en Nueva York. Yo nunca me fui, ni siquiera conozco Nueva York, pero tengo ese inmueble. Entonces yo soy propietario. Ahora, puede ocurrir que una persona esté viviendo ahí y él va a estar en posesión de ese inmueble, pero no es propietario. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo el justo título, ¿verdad? Se puede dar. ¿Por qué? Puede ocurrir miles de situaciones, ¿verdad? Incluso desde que yo haya contratado a una persona para que cuide ese lugar, o que le haya permitido a alguien que vaya a estar en ese lugar para que vigile, para que cuide, como una especie de capataz o algo por el estilo. Entonces, Profe, sí. Una persona, o sea, un contrato de alquiler que tengas también No. entra en eso, ¿no? En nuestro derecho sí, pero en el derecho romano no. O sea, que ahí hay que manejar con pinza, porque para nuestro derecho sí y para el derecho romano no. No sé si se entiende. Porque en el derecho romano existía la tenencia, y la tenencia no existe en nuestro derecho, sí existe la posesión. Entonces, en el derecho romano hay una diferenciación un poco más amplia en ese sentido. Y vamos a hablar de la tenencia también aquí. Ahora bien, para entender la posesión necesitamos entender de que la misma sirve. ¿Por qué? Porque el que está en posesión tiene la posibilidad de adquirir la propiedad por medio de la usucapión. Si yo estoy en posesión de un inmueble por más de 10 años de buena fe o 20 años de mala fe, puedo convertirme en propietario del mismo. También tengo el derecho a ejercitar los interdictos posesorios, ¿verdad? O sea, me puedo incluso defenderme de los ataques que haga el que es propietario del inmueble. Y acá sí vamos a ver también el caso en que se da esto más adelante. Ahora bien, la posesión tiene dos elementos esenciales: el animus domini y el corpóreo posidere, la cosa, ¿verdad? Uno es la intención de comportarse como si fuera yo el propietario de la cosa, ¿verdad? Y tener la cosa bajo mi poder. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el heredero. El heredero todavía está caliente el cuerpo del difunto, y ya lleva el sofá, la tele, ¿verdad?, en su casa como si fuera que es de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está tomando posesión de las cosas dejadas por el difunto. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero tampoco digo que esté bien, ¿verdad? Le corresponde por derecho tomar posesión, pero por lo menos no hay que espere que se le entierre al pobre difunto, ¿verdad? Ahora bien, de estos dos elementos, el elemento más importante es el ánimos, porque con el ánimos, ¿verdad?, se ejerce ese derecho, ¿verdad? Yo tengo que tener la intención de comportarme como si fuera yo el propietario de la cosa, como es el caso del heredero, ¿verdad? Se pueden dar muchos otros supuestos, pero yo pongo el heredero porque el heredero es más fácil de entender y es el que ejemplifica mejor la condición del poseedor. De hecho, nuestro Código Civil dice de que es poseedor el que ejerce esto.
Ahora bien, el origen de la posesión, hay tres hipótesis. Una es la de Pushta, la que habla que probablemente el origen de la posesión hay que buscar en el procedimiento romano, en la acción reivindicatoria, ¿verdad? La acción reivindicatoria es un juicio, ¿verdad? Acción, ¿verdad? Reivindicatoria es reclamar el derecho de propiedad sobre la cosa. ¿Qué ocurre? Cuando la cosa entra en litigio, ¿qué hace el juez? Confiere a la persona que está en posesión de la cosa la posesión legal de la misma, hasta tanto dure el juicio. El hecho que el juez le confiera la posesión del inmueble o del mueble o lo que sea, no quiere decir que reconozca que él es el propietario. Simplemente que como él estaba en posesión de la cosa, que siga en posesión. ¿Por qué? Porque el que tiene que demostrar que él es propietario es el que reclama vía la acción de reivindicación. Entonces él nos dice que aquí es donde nace la posesión, en el juicio donde el juez le confiere la posesión a una de las partes que están en litigio, que normalmente viene a ser la parte que estaba luego en posesión de la misma. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que normalmente el que está en posesión es el que es el propietario, salvo que haya una prueba que destruya este principio. Según Niebuhr y Savigny, ¿verdad? Hay que buscar en el ager publicus. Bueno, el ager publicus viene a ser los dominios, o sea, los inmuebles que pertenecían al Estado romano y que habían sido adquiridos a medida que Roma iba conquistando el mundo. Entonces, esos inmuebles le pertenecían al Estado romano y el Estado romano le confería la posesión de lo mismo a los, normalmente a los veteranos de las guerras, a los soldados, y con el tiempo ellos podían adquirir el derecho de propiedad por medio de la usucapión. ¿Ah? Entonces, este era, según Niebuhr y Savigny, el origen de la posesión. Según Paccioni, ¿verdad? Viene de la ley agraria del 643, que también nos dice que es viene del ager publicus, pero específicamente de un hecho concreto que es una lex, ¿verdad? Que da origen a la posibilidad de que el poseedor, ¿verdad?, de un terreno que es ager publicus se convierta por medio de la usucapión en propietario de la misma. Entonces serían probablemente los orígenes de la posesión. Obviamente no vamos a ver cuál es el origen porque se pierden en los tiempos remotos de la historia romana. Lo que se puede hacer es elaborar hipótesis de cuál podría haber sido el origen. La posesión y la tenencia. Y aquí es donde tenemos la diferencia, ¿verdad? El poseedor es el que tiene el ánimos y el corpus de comportarse como si fuera el propietario. Mientras que el tenedor tiene el corpus, la cosa, pero no tiene el ánimo porque sabe que la cosa que tiene en su poder no es de él. Es el caso del que está alquilando, que es el que dijo la compañera, ¿verdad? La tenencia, esa es la diferencia entre la posesión y la tenencia, ¿verdad? En la posesión uno tiene el animus y el domine, perdón, el animus y el corpore, mientras que en la tenencia el tenedor tiene el corpore, pero no tiene el animus. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué el tenedor sabe que no tiene el animus? Porque cada fin de mes paga el alquiler y lo está pagando al que es propietario de la cosa. Pero en nuestro derecho no existe esta división entre el poseedor y el tenedor, y normalmente lo que en Roma era el tenedor, en el derecho paraguayo es poseedor. Solamente para distinguir el derecho paraguayo con el derecho romano. Tengan cuidado. ¿Se entiende? Sí, profe. Después tenemos la posesión justa e injusta, ¿verdad? ¿Cuál es la posesión justa?
es la que no es injusta. Parece más sencillo la respuesta a esta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posesión injusta? Cuando hay violencia, clandestinidad o precario. Entonces, ¿cuándo es violencia? Cuando hay una coacción para ejercer el poder sobre la cosa. Por ejemplo, yo me voy y por agarrotazo me saco a alguien o echo la puerta y de una patada y entro en la casa y tomo posesión de la misma, ¿verdad? Entonces en eso es una posesión injusta. Clandestina, cuando se toma en forma furtiva, por la noche, en la oscuridad, ¿verdad? Hay veces que uno se va así manejando, ¿verdad? A la tarde cuando yo me iba a las filiales y después a la noche veía linterna y todo lo demás. Y en la siguiente clase, cuando me iba para la siguiente clase ya encontraba toda esta carpita ahí en ese terreno que era vacío, ¿verdad? Entonces se aprovechó la oscuridad de la noche para clandestinamente tomar posesión de la misma. Eso se llama posesión injusta. Precario es una situación en la que el que va a tomar posesión de la cosa lo hace, ¿verdad? Con anuencia del poseedor, ¿verdad? Lo hace, qué sé yo, para un momento nomás, pero él se queda para todo el tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, más o menos como el yerno que viene a la casa, ¿verdad? Toma posesión del sofá, después toma posesión del control del televisor, después ya toma posesión de la ladera, luego la posesión de la cerveza, ¿verdad? Él vino invitado nomás, pero ya se quedó para siempre, ¿verdad? Entonces eso sería un caso así medio jocoso, pero uno le invita a alguien para que venga a la casa y después se queda y se queda para siempre, ¿verdad? Eso sería precario. ¿Por qué? Porque yo le di hospedaje para un momento en que él tenía necesidad, hubo una inundación, y bueno, venía acá a la casa y quédate un tiempo, ¿verdad? Pero el otro tomó como que es para siempre, ¿verdad? Después tenemos la posesión de buena fe y de mala fe. Posesión de buena fe es aquel que cree ser el legítimo propietario y se comporta como tal porque tiene justo título, ¿verdad? Justo título quiere decir que tiene el aval de que él es el propietario. Y de mala fe es aquel que posee la cosa sabiendo que no es de él, ¿verdad? Hay mucha gente que actúa de esa forma. Ahora, uno puede ser poseedor de buena fe y poseedor injusto al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, yo puedo ser propietario de un inmueble y estar o sea, de esta forma ser poseedor de buena fe, pero ser poseedor injusto porque en lugar de recurrir a los tribunales, me fui yo y por mi propia fuerza, por la violencia, tomé posesión del inmueble sacándole a la persona. O como hizo Cubas Grau, era senador, legítimamente le correspondía un despacho y ¿qué fue lo que hizo él? En vez de recibir la llave, dio una patada, derribó la puerta y tomó posesión en forma injusta, ¿verdad? Pero de buena fe de su despacho. Y esto suele ocurrir muchas veces en el ámbito jurídico, ¿verdad? Que una persona que es propietaria toma posesión de una cosa, ¿verdad? Tomándolo por derecho propio, ¿verdad? Obviamente eso no nos conviene a nosotros porque, o si no, ¿de qué vamos a vivir los abogados, ¿verdad? Si cada quien hace justicia por mano propia, ¿verdad? Para eso están las leyes, para eso están los tribunales, para eso estamos los abogados, para llevar a cabo una recuperación del derecho de propiedad y posesión de buena fe y justa por los medios legales, ¿no? Por medios violentos. O si no,
que cada quien se ponga un revólver en la cintura, ¿verdad? Y cada vez que le creen problemas, ¡brim!, le mete tiro a la persona que tiene enfrente. Bueno, no sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar. Bueno, un placer haber compartido esta tarde. Sí, No quería decir Gracias, que profe. Gracias, profe. bueno, espero que les sea útil. Nos vemos oportunamente. No sé si mañana también vamos a estar por ahí. muchísimas Dale, gracias, profe, profe. gracias. Dale, profe, gracias por tu tiempo. Gracias, Chao, chao. profe. Nos vemos.